Y bueno, en marco de este Día Mundial de Trastornos Alimenticios, hoy nos acompaña la maestra Angélica Pérez, quien ella es psicóloga clínica y también de la salud, es directora del CAITAB, hace consulta y asesoría para el tratamiento integral de lo que es la anorexia y la bulimia. Gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y por tener este espacio para hablar de estos temas. Bien, también está con nosotros Laura López, quien ella nos da el testimonio. Ella tuvo anorexia. Gracias por estar aquí. No, gracias por aceptarnos la invitación y agradecida de estar aquí. Pues tu testimonio, Laura, va a ser muy bueno siempre, porque hay tantas mujeres que te están viendo, inclusive hasta hombres y familias que no saben cuándo pudiera ser un foco rojo de decir, híjole, está pasando ya por un trastorno, ¿verdad? Pero aquí, que nos dé un panorama general la maestra, ¿es grave el trastorno de la alimentación? ¿Se ha incrementado? ¿Cómo estamos en Jalisco? Durante la pandemia se aumentó de forma considerable. No tenemos datos exactos porque en realidad hay poca medición de estas situaciones. Lo que sí podemos ver es que a nivel de la consulta se ha elevado muchísimo las solicitudes de información, de peticiones de servicio de atención a estos problemas después de la pandemia. Realmente fue muy impactante. Hay datos generales, por ejemplo, en México, por cada 100,000 personas, el 4.8% son mujeres con problemas de conducta alimentaria y 1.46 varones. O sea, son enfermedades que afectan, no distinguen raza, género, edades, posición económica, absolutamente nada. Ahora ya tenemos hasta niños de 6 años con problemas alimentarios. ¿Qué nos orilla a primero, la anorexia es el no alimentarte, ¿no? Sí, es el miedo intenso a la ganancia de peso y viene acompañado con dismorfia corporal. ¿Y la bulimia? Bulimia tienen episodios de consumo excesivo de alimentos, atracones, acompañado de medidas compensatorias. ¿Qué nos lleva, maestra, a una bulimia y a una anorexia? ¿En qué momento de nuestro cerebro, de nuestra actitud, de nuestro estado, nos lleva a tener una bulimia y una anorexia? Son enfermedades multifactoriales, o sea, no podemos atribuirles solamente a factores neurológicos. Hay factores biológicos, hay factores sociales, culturales, familiares, de personalidad. Entonces son distintos factores, por eso se vuelve tan complejo y de hecho en los trastornos mentales están considerados los más mortales, porque además tienen una relación muy estrecha con la autolesión o el intento suicida, que ese es también de lo más fuerte que podemos estar recibiendo. ¿Se puede curar, se puede atender y se puede detener una persona con bulimia y anorexia? Sí, de hecho una de las grandes verdades de los trastornos de conducta alimentaria es que puede haber una recuperación total y completa, pero la detección oportuna es fundamental para que esto se logre, porque muchas veces el trastorno está crónico, son muchos años ya con la problemática y consecuencias físicas severas y demás, pero la detección oportuna es fundamental para poder hablar de la recuperación. Maestra, los focos rojos que usted nos puede decir ahorita a las familias que pueden decir, híjole, ya está sufriendo de una anorexia, ya está sufriendo de una bulimia, que nosotros podamos ver en nuestros hijos, en los hombres, en las mujeres, algo está pasando con su trastorno alimentario. Hay datos muy visibles, el que se aíslen en las horas de comida o les moleste que les hablen para comer, el que empiecen a quitar cierto tipo de alimentos o no quieran comer alimentos como con los carbohidratos, el que haya obsesión por el ejercicio, que estarse viendo constantemente. La mirada, medirse, el body checking es una de las características. ¿La muñeca? La muñeca o estarse tocando ciertas partes del cuerpo. Bien. Mucha mirada en el espejo. Bien, pues vamos a platicar contigo, Laura. Primero darte las gracias. Laura, ¿qué trastorno tuviste tú, Laura? Comencé con anorexia restrictiva y se prolongó a anorexia purgativa. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó para ti? Pues yo desde que tengo uso de memoria tuve sobrepeso, ya tuve desde los 4 o 5 años preocupación por mi peso. Entonces, ¿desde los 4 años? Desde los 4 años. ¿Tú ya tenías preocupación porque te lo decían, sí, porque te veías o porque tú sabías que no estaba bien todo ese peso que tenías tú? Porque 4 años
como que dices tú, su cerebro no alcanza a captar, ¿no? Sí, pero en esas edades también hay ahorita mucho, bueno, en realidad es como algo muy cultural hablar de los cuerpos de los otros, entonces también hay comentarios desde afuera. Sí, en mi caso empezaron comentarios desde mi casa. Había como este rasgo de gordofobia muy marcado. ¿Con tu familia? Con mi familia, exacto. Y con mucha comparación con una de mis hermanas, porque ella tenía como un cuerpo normal, se puede decir. ¿Y te comparaba? Y yo no, ajá. Entonces desde ahí y toda la primaria fue con sobrepeso, y ya de secundaria hasta los 14 años fue obesidad. Entonces yo... ¿Cuánto pesabas tú? A los 14 años llegué a pesar 105 kilos. 105 kilos, sí. A los 14 años. A los 14 años. Y a los 15 años yo dije, ¿sabes qué? Basta. ¿Te veías en el espejo? Sí, yo sentía que... Pero tú comías, aparte eso comías, o sea, entonces empezaste con una ansiedad a la comida, ¿no? Yo siento que me refugiaba en la comida, siempre fue eso. Yo comía, si me sentía triste, yo comía. Si me estaba feliz festejando algo, yo comía. Entonces eso me llevó a generar pues tanto peso en mi cuerpo. Entonces yo a los 15 años dije, ya basta, o sea, todas mis amigas, mi hermana, todo el mundo está haciendo su vida normal y tú no. Y comencé con un régimen guiado por un nutriólogo, en el cual me dejó en un peso estable como para mi estatura, pero... ¿Cuánto llegaste a bajar? Llegué a pesar 75 kilos. O sea, excelente porque tú eres muy alta, ¿no? Sí, mido unos 70, entonces me dejó como en mi peso. Y así me mantuve como 3 o 4 años aproximadamente. Y en el 2018 fue cuando me empecé como con una preocupación excesiva sobre cómo me veía y el cómo quería estar, como que quería encajar para que me dijeran que estaba delgada, porque nunca fui delgada, mi complexión jamás fue delgada. Entonces yo tenía como que esta necesidad de que la gente notara que yo estaba delgada. Entonces desde el 2018 comencé, en un periodo de tiempo, pues 4 o 5 meses bajé pues bastante peso. ¿Pero no comías? Comía muy poco. Y restringí muchísimos alimentos, la mayoría de carbohidratos y de alimentos de origen animal, de proteína, los restringí mucho y pues literalmente mi alimentación se basaba a base de manzana, frutas, así, y verduras, era todo lo que consumía en el día. ¿Tú lo viste en este caso a través de redes, veías a través de amigas, amigos que te aconsejaban o que decían, mira, cuando tienes eso tienes que comer esto? O sea, ¿también lo pensaste o no? No, siento que nunca tuve como la influencia de las redes. Ajá, no, nunca. Más bien era como ideas de que yo sabía ya, estaba como informada de cierta manera de cómo bajar de peso, porque es algo que se me inculcó desde chiquita, de que tienes que bajar de peso. Entonces yo siento que eso ya lo traía programado yo de toda la vida. ¿Y cuánto pesas ahorita? Ahorita 63 kilos. 63 kilos. ¿Ya no estás en ese proceso de anorexia? Estoy en tratamiento todavía, supongo que voy bien, pero lo mínimo cuando fue como mi punto más crítico de la enfermedad, llegué a pesar 48 kilos. 48 kilos y con tu estatura. Sí. Pues prácticamente era, yo creo que otra, ¿verdad, maestra? Sí, son problemas muy graves. Hay distintas cosas que van influyendo. Desgraciadamente, el tema de, por ejemplo, de los pesos ahora es algo que estamos buscando a nivel internacional, no focalizarnos en eso, porque puede haber una persona que le puede lastimar mucho los comentarios respecto a... ¿Eso cala mucho? ¿Eso lastima mucho el de que estás gorda, te ves mal? Sí, y más cuando los comentarios vienen desde que estás chiquito y desde tu familia. Siento que el círculo familiar es muy importante ahí porque sí pueden literal predisponerte a padecer un trastorno alimenticio. Claro. Yo veo su playera, maestra, y dice, no critiques el cuerpo de los demás, las palabras marcan. Así es, y no solamente en esto, en todo. Marcan. Sí. Una palabra es muy hiriente, yo creo que es más filosa que podríamos decir que un cuchillo, ¿no? Sí, de hecho traemos esta campaña y queremos llegar a muchísima gente
Con esto, Laura también trae... Laura dice, el cuerpo no se juzga. De hecho, el título de nuestra campaña es ese, el cuerpo no se juzga. Se están sumando muchas personas a usar estas playeras, a promover en las redes sociales de no opinar ni del cuerpo de los otros, ni del mío, no juzgarlo y empezar a verlo más desde su función, la función que tiene nuestro cuerpo, que nos traslada, empezar a ver los cuerpos bellos y también dejar de ver incluso este movimiento de las obesidades, de no ver, o sea, hay personas que pueden tener más peso y no tienen ningún problema, o sea, pero hay esto que comentaba Laura, esa gordofobia, que la verdad es que es sumamente doloroso. Entonces buscamos con esta campaña ayudar a la gente a que se sume al cambio de pensamiento y a dejar de opinar del cuerpo de los otros, que es fundamental. ¿Cómo cierra la entrevista tú, Laura? Pues creo que es muy importante el ámbito ya del tratamiento como tal. Creo que es un tratamiento que es difícil, es muy pesado, de verdad, estar en un tratamiento contra una enfermedad que es mental y que se te mete y se te encarna y eres otra persona, ¿no? Ya con la enfermedad. Pero creo que también es muy importante la prevención. Claro. Es que con la prevención, o sea, se podría evitar y muchísimas cosas más. Entonces, atendernos y prevenir este tipo de enfermedades desde el ámbito familiar. Pues qué bueno, te escuchamos muy madura y te escuchamos con toda la intención de estar sana y de seguro que lo vas a lograr. Gracias. Y qué bueno que estás en esta campaña y que diste este mensaje a todas las jóvenes, a todos los jóvenes y maestra, pues atenderse, ¿verdad? Sí, muchas gracias por este espacio, de verdad para nosotros es muy valioso poder llegar a la población y resaltando también, no distingue cuestiones económicas, a veces es difícil y como decía también Laura, la recuperación es difícil porque este tipo de tratamientos son caros y difíciles para las familias. Bien, pues de seguro lo van a lograr. Y muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa muy breve y regresamos. Recuerde que estamos en el jueves de darle voz a familiares de personas desaparecidas. Vecinos de Jardines de Nuevo México tienen